Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. ...24 domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos lleva una vez más a meditar sobre la paradoja de la cruz y del sufrimiento humano. El misterio del dolor humano es tan difícil de aceptar, mucho menos comprender. Las lecturas de hoy, sin embargo, pueden ayudarnos a entenderlo un poco más. La primera lectura del libro del profeta Isaías nos presenta el anuncio que siglos antes hace el profeta Isaías de los sufrimientos de Cristo. Descripciones tan reales que parece como si el profeta hubiera estado presente en el momento mismo que se sucedieron estos acontecimientos. Importante observar la actitud de Jesús ante las torturas que le hicieron a él. Aceptación del dolor con mansedumbre y abandono, confiado en la voluntad del Padre. Yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. El abandono confiado en Dios Padre se nota en esta frase. Pero el Señor me ayudó, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. La confianza plena en el Padre le hace sentir cierto alivio y le asegura el triunfo final, que se dará en el momento de la resurrección, y así se cumplirá el objetivo de su sufrimiento, la salvación de la humanidad. Es fácil entonces sacar conclusiones que podemos aplicar en estos momentos de sufrimiento que nos llegan. Mansedumbre ante el dolor, entrega confiadísima a Dios, con la seguridad del alivio y del triunfo final. Además, tener siempre en cuenta el objetivo del sufrimiento, la salvación propia y de los demás. Como bien dice San Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo, como así lo expresa Colosenses 1:24. Y es así, nuestros sufrimientos bien aceptados, imitando a Jesús sufriente y crucificado, los utiliza Dios para la salvación de la humanidad. El Evangelio de hoy recoge uno de los pasajes más impactantes de Jesús con los apóstoles. Iban de camino en una de sus largas correrías apostólicas, cuando Jesús decide preguntarles ¿quién dice la gente que es Él? Las respuestas sobre lo que dice la gente son evidentemente equivocadas, pero al precisarlo un poco más, preguntándoles ¿quién creen ellos que es?, la respuesta del impetuoso Pedro
no se hace esperar. Tú eres el Mesías, es decir, ellos sabían que Jesús era quien esperaba el pueblo de Israel para ser salvado, y Pedro lo declara así. El problema estaba en el concepto que tenía el pueblo de Israel del Mesías. Ellos pensaban que era un Mesías poderoso y triunfador, y los apóstoles, a pesar de andar con Jesús, también querían un Mesías así. ¿Para qué? Para que los librara del dominio romano y estableciera un reino terrenal mediante el triunfo y el poder. Pareciera como si los apóstoles y junto con ellos el pueblo judío no hubieran puesto mucha atención a las clarísimas profecías de Isaías sobre el Mesías, que lo describe como el siervo sufriente de Yahvé. Por eso Jesús tiene que corregirlos de inmediato. Cuando Pedro, pensando tal vez en ese Mesías triunfador, llama a Jesús aparte para tratar de disuadirlo de lo que acaba de anunciarles como un hecho, la respuesta del Señor resulta impresionante. Nos cuenta el Evangelio que enseguida que Pedro lo reconoce como el Mesías, Jesús se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. El evangelista agrega, todo esto lo dijo con entera claridad y lo dice para que nos demos cuenta de que Jesús sí les anunció todo lo que iba a sucederle, inclusive les anunció su resurrección. De aquí podemos preguntarnos, ¿qué puede aportarnos Jesús? En primer lugar, Jesús nos puede ayudar a conocernos mejor. Su evangelio hace pensar y nos obliga a plantearnos las preguntas más importantes y decisivas de la vida, su manera de sentir y vivir la existencia, su modo de reaccionar ante el sufrimiento humano, su confianza indestructible en un Dios amigo de la vida es lo mejor que ha dado a la historia humana. Segundo, Jesús nos puede enseñar un nuevo estilo de vida, más arraigado a la verdad. Jesús nos puede liberar también de formas poco sanas de vivir la religión, como el fanatismo ciego, las desviaciones legalistas, los miedos egoístas. Cuarto, Jesús puede introducir en nuestra vida la alegría de vivir, la mirada compasiva hacia las personas, la creatividad del que vive amando. Quinto, Jesús nos puede ayudar a descubrir un Dios cercano fuera de las teorías contrarias a nuestra fe. Para esto necesitamos tener una libertad interior y estar dispuestos a nacer de nuevo. Verlo a Él como el camino, la verdad y la vida. La corrección que hizo el Señor de la idea equivocada del Mesías, triunfador temporal, fue especialmente severa para con Pedro, pero fue para todos los discípulos, pues nos dice el texto que Jesús se volvió y mirando a los discípulos reprendió a Pedro. Le dijo sin ninguna suavidad, «Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres». Llamó a Pedro Satanás. Ahora bien, tan tremenda respuesta tiene que tener algún motivo serio. San Pedro estaba siendo tentado por el demonio y a este Jesús le responde igual que cuando en el desierto quiso también tentarlo con el poder temporal. Por la severa respuesta de Jesús resulta evidente que si hemos de seguirlo al rechazar el sufrimiento, no es una opción. Todo intento de rechazo de la cruz y del sufrimiento, todo intento de buscar un cristianismo sin cruz y sufrimiento, es una tentación. Y como vemos, no va de acuerdo con lo que Jesús continúa diciéndonos en este pasaje evangélico. Dice el texto,
que luego de reprender a Pedro se dirigió entonces a la multitud y también a los discípulos, para explicar un poco más el sentido del sufrimiento, el suyo y el nuestro. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Más claro no podía ser. El cristianismo implica renuncia y sufrimiento. Seguir a Cristo es seguirlo también en la cruz de cada día. Y para ahondar un poco más en el asunto, agrega una explicación adicional. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Ahora bien, ¿qué significa eso, querer salvar nuestra vida? Significa querer aferrarnos a todo lo que consideramos que es vida sin realmente serlo. Es aferrarnos a lo material, a lo perecedero, a lo temporal, a lo que nos da placer, a lo que nos da poder, inclusive a lo ilícito. Si pretendemos salvar todo esto, lo vamos a perder todo. Y como si fuera poco, perderemos la verdadera vida. Pero si no nos desprendemos de todas estas cosas, salvaremos nuestra vida, la verdadera, porque obtendremos como Cristo el triunfo final, la resurrección y la vida eterna. En la segunda lectura, el apóstol Santiago nos habla de que la fe sin obras es cosa muerta, relacionada esto con el sentido del sufrimiento humano. Podríamos decir que si el cristiano no testimonía su fe en Cristo, aceptando llevar con él su cruz, esa fe es vana. La pregunta sigue abierta para todos hoy en nuestros días. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dices tú de mí? ¿Hablamos a alguien de Jesús? ¿Hemos dejado de ser sus testigos? Feliz domingo para todos.